Bueno, Vieito, esta semana tenemos que hablar, como no, del famoso antivirus, que ahora ya desgraciadamente lo conocemos todos. Y a mí hay una pregunta que quiero trasladarte porque hace varios días que me ronda la cabeza. ¿Tú crees que si el gobierno de Canarias estuviera presidido por un socialista, el gobierno de Pedro Sánchez tan alegremente habría dicho que sí a la OMS? Probablemente no, y lo digo por los precedentes que tenemos de su comportamiento. Y no te digo nada si el barco tuviese que ir a un puerto vasco o catalán, ya abiertamente no entraría. Pero dicho eso, yo creo que España, que es un país del primer mundo, que es un país comprometido y solidario con un club como es la Unión Europea, partiendo de que gran parte de los tanto de la tripulación como de las personas que van en ese barco son nacionales de la Unión Europea, incluido 14 españoles, pues yo creo que es que no hay que seguir poniéndole tantos remilgos a que el barco llegue a un puerto español. España tiene capacidad hospitalaria, tiene capacidad sanitaria, tiene profesionales perfectamente formados y tiene ya una cultura médica y científica en este campo que garantiza que no va a pasar absolutamente nada. Yo te digo más, Ana, ¿cuánta gente, qué sabemos lo que traen los inmigrantes que llegan en Cierto. pateras a Canarias, al sur de España, a Baleares, etcétera? Todos los días en los centros hospitalarios de España entran gente con virus a veces inespecíficos, otras veces con aspectos muy preocupantes. Esto es lo que podemos llamar una epidemia mediática y la mala gestión, como tantas veces, de una crisis la mala gestión informativa o comunicacional de una crisis. Bueno, Yo soy partidario, ya sé, ya te dejo a ti, yo soy partidario de que se reciba, de que se trate y de que se cumplan los compromisos internacionales que todo país moderno tiene cuando pertenece, en este caso, a la Unión Europea, a la Organización Mundial de la Salud, con un dato a mayores. Nosotros recibimos 100 millones de turistas al año. ¿Qué mensaje estamos diciendo? Que no tenemos una sanidad para atender a los turistas y en caso de que se encuentren mal o que pasen por una situación física delicada. Si no es eso, yo creo, Vieito, que el problema, tú hablas de una crisis comunicativa. Para mí el problema de base de este gobierno, yo creo que lo hemos hablado en este programa algunas veces, es que tiene credibilidad cero y que todo lo que toca lo convierte en un problema mayúsculo. Y con esto, pues no iba a ser menos, entre otras cosas porque ha cambiado de opinión antes de la famosa carta del director general de la Organización Mundial de la Salud, después, y porque al frente está una mujer que se hace llamar médico y madre, ahora también ministra de Sanidad, que lleva 10 meses con una huelga de médicos enquistada a la que no ha dado solución, en una huida hacia adelante. Recordemos que su socio de gobierno está muy enfadado con ella, el PSOE, porque ya ha anunciado que vuelve, mejor dicho, sí, a la política madrileña, a plantar batalla a Isabel Díaz Ayuso cuando queda un año para esas elecciones autonómicas, y es la mujer que está al frente de todo esto. Y luego yo creo que aquí también hay un poco de juego político en ambos sentidos. Enclavemos las elecciones municipales y autonómicas del año que viene y, por tanto, el gobierno de Canarias, presidido por el líder de Coalición Canaria, en coalición con el Partido Popular, también está jugando sus cartas para las elecciones del año que viene, posicionándose en contra del gobierno de España. Y el gobierno de España, por otra parte, no quiere perder Ecomba en la esfera internacional, y la OMS tiene una proyección internacional indudable. Y, por cierto, la ministra de Sanidad tiene un asiento en el Consejo Asesor en el Consejo Ejecutivo, de la Organización Mundial de la Salud. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. O sea, no retiro ni un ápice de todo lo que has dicho. Lo único que yo pretendo decir, insisto en todas mis intervenciones desde que ha explotado esta crisis, es que yo creo que España tiene que cumplir sus compromisos, por supuesto, que esto no es el coronavirus, que la crisis del coronavirus ya este gobierno la gestionó fatal, tanto en la cogobernanza posterior
como los meses previos a la explosión de la crisis del coronavirus. El coronavirus era una alerta global y mundial que dio la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020, y esto es un matrimonio que se contagia en el sur de Argentina, donde todos los años se registran sobre 100 casos de hantavirus, y que esta es la cepa andina, la cepa de los Andes, que efectivamente es mucho más agresiva que la cepa europea, que también la hay. Y por tanto yo vuelvo a insistir, me parece muy importante, España puede y debe atender sus compromisos y no va a ocurrir nada. No hay que, aquí ya acuérdate la locura que se desarrolló con el ébola, el perro Excalibur, la auxiliar aquella que se llamaba Teresa Romero, toda aquella locura que quedó en nada, y el papel tan lamentable que una parte de la sociedad española oponiéndose a que viniesen a morir en su país dos misioneros. Sí, pero la lealtad españoles. Institucional es una carretera de doble sentido. Como, de toda la misma, como la lealtad en general. El gobierno de Canarias se lo debe al gobierno central, y el gobierno central al gobierno de Canarias también, que es que al gobierno central le gusta mucho descentralizar los problemas y luego centralizar los méritos cuando los hay. En este caso, de momento, pues tiene poco de qué presumir. Y fíjate qué paradoja, y con esto salto al siguiente tema, que justo estemos hablando de este virus cuando se ha celebrado esta semana el final del juicio de las mascarillas, de quienes se enriquecieron con las mascarillas, en aquel caso en la pandemia. Sí, no cabe duda que el gobierno de Pedro Sánchez va a pasar a la historia, pero probablemente como el peor gobierno de la historia de la democracia reciente. Y tanto este caso del hantavirus como en el caso del coronavirus, en fin, no ha sido el gobierno más eficiente ni de mejor gobierno del país. En el caso de la crisis, del juicio de las mascarillas, hay dos intervenciones que yo quiero subrayar hoy, que una es la del fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha tenido una intervención memorable, muy trabajada, incluso cuidada en el lenguaje, y que de una manera muy elegante, diplomática y sin ofender, desatendió por completo las indicaciones de la señora Pera Mato, fiscal general del Estado, que desaconsejaba que no se le bajase la petición de pena a Aldama. Eso era un misil en la línea de flotación de la credibilidad de la institución y de la Fiscalía Anticorrupción, porque a partir de ahí mucha gente no iba a colaborar, viendo el precedente que Pera Mato quería poner. Y por otro lado, la intervención del abogado del propio Aldama, de Choclán, que avanzó que debe haber documentación por parte del señor Aldama, de ahí la reclamación de la rebaja de penas contra la señora Armengol, tercera autoridad del Estado, presidenta del Congreso de los Diputados, y de Ángel Víctor Torres, ministro de Administraciones Públicas. Se ponen estupendos los dos, pero desde luego la sombra de sospecha viene desde el principio, desde que estalló esta crisis. Bueno, es que lo gordo de todo esto está en la Audiencia Nacional, está en el caso hidrocarburos bajo secreto de sumario, está en el caso de las irregularidades en la contabilidad del PSOE bajo secreto de sumario, y en ambos casos Víctor de Aldama parece ser, dice la Fiscalía, que ha colaborado, así que queda mucho por saber. Me sumo a tus felicitaciones al fiscal anticorrupción, porque me parece, sobre todo en defensa de lo público, de la honradez. Incluso habló exactamente de la defensa del Estado de Derecho, de la democracia. Eso mismo. Y ahora, pues vamos a ver, yo estoy expectante por conocer las penas y sobre todo por si finalmente José Luis Ábalos es condenado, que yo creo que lo va a ser, sinceramente, pues por ver si hay algún tipo de reacción por parte del Partido Socialista y del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, o va a seguir poniéndose de perfil en el caso de que condenen al hombre que lo llevó a la Moncloa. Va a seguir poniendo, yo te hago una apuesta, va a seguir poniéndose de perfil. Creo que en esto apostamos lo mismo. Pues lo dejamos aquí entonces, a la espera.